Miren, el Acuerdo Ministerial MDT 2025-122 no es solo un reglamento más, es de verdad un cambio fundamental en cómo protegemos vidas en el sector de la construcción. Y para quienes se dedican a la fiscalización de obras, esta es sin duda la herramienta más poderosa que tienen en sus manos. Así que en los próximos minutos vamos a desglosar este documento legal y a convertirlo en un verdadero manual de acción para el día a día en el campo. Y bueno, ¿de dónde sale todo esto? Pues todo comienza aquí. Esto que ven no es una simple frase bonita, no, es el mandato constitucional que le da vida y fuerza a este reglamento. Entendamos algo, el derecho a un ambiente de trabajo seguro no es negociable, es una garantía fundamental, y este acuerdo ministerial es justamente la herramienta que hace que esa garantía se vuelva una realidad tangible en cada obra de construcción. Y ustedes son los principales guardianes de que así sea. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nuestro recorrido va a ser muy claro. Primero, vamos a ver los fundamentos de esta nueva norma. Luego pasaremos a los actores y la responsabilidad compartida, que es un tema clave. De ahí, nos meteremos de lleno en el plan maestro de seguridad. Después, ya en el terreno, veremos la protección y los deberes en obra y las operaciones de alto riesgo. Y para cerrar, vamos a hablar sobre el futuro de la fiscalización. Muy bien. Empecemos entonces con lo primero, los fundamentos de la nueva norma. ¿Cuál es la base legal y el propósito de este reglamento? Porque para hacer cumplir una norma con autoridad, lo primero es entender su razón de ser, su propósito fundamental. Y esta parte es clave, porque conecta la necesidad real, la práctica, de tener seguridad en las obras con el marco legal que, bueno, le da todo el respaldo. Y aquí lo tenemos, el artículo 1. Es muy directo, ¿verdad? Fíjense que no habla de sugerencias o recomendaciones, habla de disposiciones técnicas, y eso significa que su implementación es obligatoria. El objetivo es uno y muy claro, precautelar la seguridad y la salud de los trabajadores. Ese es el espíritu, la idea central que debe guiar cada inspección, cada observación y, por supuesto, cada decisión que se toma en el campo. Ahora, ¿a quién aplica esto? Es súper importante entender el alcance. El artículo 2 es contundente, no hay excepciones. Estamos hablando de todas las obras, públicas y privadas. Da igual si es un rascacielos gigante o una pequeña remodelación en una casa. Incluso cubre mantenimiento y actividades relacionadas. En resumen, si huele a construcción, este reglamento aplica. Y esto es fundamental porque como fiscalizadores da la certeza de que la autoridad que les confiere esta norma es total en cualquier obra. Bien. Ahora pasemos a definir los roles. Pensemos en una obra como un ecosistema, uno bastante complejo. Este reglamento es muy claro al identificar a cada actor dentro de ese ecosistema. Pero, y aquí viene lo más importante, introduce un concepto que de verdad cambia las reglas del juego: la responsabilidad compartida. Y este es, créanme, uno de los cambios más profundos. El artículo 9 habla de responsabilidad solidaria. ¿Y eso qué significa en la práctica, en el día a día? Pues que se acabó no, ese no es mi trabajador. Se acabó. Si ocurre un accidente por una condición insegura, la responsabilidad legal es compartida. Sí, compartida. Entre el constructor, el subcontratista y cualquier otro empleador que esté en el sitio. La seguridad, entonces, se vuelve una obligación de todos. Una obligación colectiva y, ojo, legalmente vinculante. Ok, en toda esta red de responsabilidades hay una figura central, como el director de la orquesta, el constructor. El artículo 3 lo define muy bien, es quien tiene a su cargo la ejecución de la obra. Y por lo tanto, es el responsable principal, el número 1, de que el programa de seguridad no sea solo un montón de papeles guardados en una oficina. No, su responsabilidad es que ese programa se viva, se respire, en cada rincón de la obra. Y aquí hay algo que me parece visionario de esta norma. Entiende que la seguridad no es un parche que se pone al final. No, la seguridad nace desde la mesa de diseño. El mismo artículo 9 obliga al diseñador a pensar en esto desde el inicio, a anticipar los riesgos. Y no solo eso, que es lo más importante, debe elaborar un estudio de seguridad e incluir su costo en el presupuesto. ¿Qué significa esto? Que la seguridad deja de ser un gasto imprevisto para convertirse en lo que siempre debió ser, una inversión planificada y obligatoria. Ahora, hablemos del rol de la fiscalización, su rol. El artículo 9, numeral 5, les entrega un mandato que es directo y muy poderoso. Su función no es dar opiniones, es verificar. Así de claro. Verificar que el estudio de seguridad se cumpla, verificar que el programa se cumpla, verificar que toda la normativa se cumpla. Y aquí viene la parte crucial. La ley es muy clara al advertir que el incumplimiento de sus obligaciones como fiscalizadores es también una causal de sanción.
O sea, su rol es activo, es una garantía para todo el sistema y conlleva serias consecuencias legales. Perfecto. Entremos ahora a ver los documentos que son, por así decirlo, el cerebro de toda la operación de seguridad. Y quiero ser claro, esto no es simple burocracia. Estos son los documentos, las herramientas de gestión que como fiscalizadores deben exigir, deben revisar y sobre todo deben usar como su guía para cada inspección. A ver, es fundamental que quede clara la diferencia entre estos dos documentos. Pensemos en una analogía. El estudio de seguridad es la estrategia. Es el plan maestro que se hace antes de que empiece la obra. Digamos que es como el plano arquitectónico de la seguridad. Por otro lado, el programa de seguridad es la táctica. Es el documento vivo, el que se usa día a día durante la construcción. El trabajo de fiscalización, entonces, es asegurar que la táctica que se ve en el terreno sea un reflejo fiel de la estrategia que se planificó. Y fíjense en esto, el artículo 13 establece una jerarquía, una filosofía de prevención. No es solo una lista. La primera pregunta, la más importante, siempre debe ser: ¿podemos eliminar el riesgo por completo? Por ejemplo, ¿podemos preensamblar algo en el suelo para no tener que hacerlo en altura? Si la respuesta es no, pasamos al siguiente nivel. ¿Podemos sustituirlo por algo más seguro, como usar un material menos tóxico? Si tampoco se puede, recién ahí pensamos en controles de ingeniería, como instalar barandas. Luego en controles administrativos, como cambiar la forma de trabajar. Y solo al final, como último recurso, está el equipo de protección personal. Su rol como fiscalizadores es desafiar las soluciones fáciles, como dar un casco y ya, y exigir que se respete esta jerarquía. Muy bien, ya vimos los papeles, los planes, ahora vamos a la cancha, al terreno, porque aquí es donde la fiscalización se vuelve una labor de observación, de tener el ojo agudo. Y es aquí donde conocer las reglas del día a día marca toda la diferencia. La diferencia entre un sitio seguro y uno francamente peligroso. Miren, el artículo 4 es, básicamente, su lista de chequeo, su checklist. Pero no es una lista superficial. No basta con ver que un trabajador tiene casco. Hay que preguntar, ¿ese casco es certificado? Porque la norma lo exige. No es suficiente con que nos digan, sí, dimos una charla de seguridad. La pregunta es, ¿existe un programa de capacitación que sea continuo? Y un punto clave, la investigación de todos los accidentes e incidentes, no solo los graves, todos, es obligatoria. Cada uno de estos puntos es una pregunta directa que deben hacer en cada visita. Porque al final, la seguridad es cosa de todos. Así como el trabajador tiene la obligación de usar bien su equipo o de informar si ve un peligro, también tiene un derecho muy poderoso que la fiscalización debe proteger. Y es el derecho a interrumpir su trabajo si se encuentra ante un peligro que es grave e inminente. Miren, lograr una cultura donde un trabajador se sienta con la confianza de usar este derecho sin miedo a que lo despidan, esa es una de las metas más altas de una buena fiscalización. Insisto, el trabajo de un fiscalizador no es solo ver si alguien lleva puesto el casco. Hay que ir más allá, a los detalles. Es ver el casco y preguntar, oye, ¿este casco ya recibió un golpe fuerte? Porque si la respuesta es sí, el artículo 32 dice que hay que desecharlo. Es ver a un electricista y fijarse en su calzado. ¿Es aislante? El artículo 34 lo exige. Y en trabajos de altura, por favor, no se fijen solo en que la persona tenga el arnés puesto. El artículo 38 habla de un sistema completo. Eso incluye el arnés, sí, pero también el anclaje y el conector. Su labor es verificar todo el sistema, no solo una de sus partes. Ok, ahora vamos a poner la lupa en esas operaciones donde el margen de error es literalmente cero. En estas tareas, el conocimiento técnico del reglamento no es algo útil, no, es lo que marca la diferencia entre un susto y una fatalidad. Una demolición, por ejemplo, eso jamás se improvisa. El artículo 57 exige un proceso, paso a paso, muy metódico. Antes de que se mueva un solo ladrillo, ustedes tienen que exigir ver el estudio técnico previo. Y no solo eso, deben verificar personalmente que todas las acometidas, agua, electricidad, gas, estén cortadas y aseguradas. Un error aquí es catastrófico. Y que quede claro, estos no son pasos opcionales, son prerequisitos que se deben cumplir a rajatabla. Ahora, las excavaciones. Quiero que se graben este número en la cabeza. 1.5 metros. ¿Por qué? Porque según el artículo 56, en el momento en que una excavación en un talud no estable pasa de esa profundidad, el refuerzo de las paredes, la entibación, se vuelve obligatorio, no es opcional. Un derrumbe en una zanja casi siempre es letal, y este simple número, 1.5 metros, es la principal barrera de prevención que tienen que hacer cumplir. Y el mismo artículo, el 56, les da esta tabla. Esto es oro puro para la fiscalización, porque es una herramienta objetiva.
Estos ángulos no son recomendaciones, son los máximos que permite la ley. Su trabajo en el campo se vuelve muy directo. Identifican el tipo de terreno, ven si hay o no hay presencia de agua y miden el ángulo. Si ven que están excavando en tierra arcillosa con agua, ese talud no puede, bajo ninguna circunstancia, pasar de 20 grados. Es un dato, un número, medible y legalmente exigible. Aquí no hay espacio para la opinión o el yo creo que aguanta. Y así llegamos al final de nuestro recorrido, y espero que haya quedado claro que este reglamento es mucho más que un conjunto de reglas, es, en realidad, una declaración de principios. Es la nueva forma en la que se debe construir en Ecuador de ahora en adelante. La autoridad legal, si tuviéramos que resumir el espíritu de esta norma, serían estos 4 puntos. Primero, la seguridad no es un anexo, se integra desde el diseño. Segundo, la responsabilidad es compartida. Es una red que nos atrapa a todos. Tercero, el foco es prevenir, siempre prevenir, antes que lamentar. Y cuarto, y esto es lo más importante para su labor, el fiscalizador es la pieza clave, es el garante de que todo este sistema funcione en la práctica, en el mundo real. Ustedes son la autoridad de la ley en la obra. Entonces, este reglamento les da el marco legal, les da la autoridad. La pregunta final, en realidad, es para cada uno de ustedes. Con esta norma como su herramienta, ¿cómo van a redefinir la cultura de seguridad en la construcción? La respuesta, por supuesto, no está en este documento. Está en la rigurosidad, en el compromiso que demuestren en cada visita, en cada obra. Ustedes son, sin duda, el motor de este cambio.